Muy buenos días a los y las oyentes de Mate con Libros. Soy Lady Minota, creadora de este espacio de encuentro. Hoy vamos a tener la oportunidad de retomar la vida y obra de nuestro símbolo del migrante, de nuestro monstruo desterrado, José María Vargas Vila, escritor colombiano. En programas pasados habíamos hablado de varias de sus novelas. Ibis. El programa pasado subimos una joyita que nos encontramos en YouTube. Un filme de 1924 de Aura o las Violetas. Si no lo ha visto, los invitamos a que se metan a la página de nuestra biblioteca en Facebook o en Instagram como @bibliomigrante JMVV y ahí encontrarán todos los videos que hemos estado subiendo durante todos estos días. La última vez que hablamos de Vargas Vila, estaba en Nueva York, había escrito un panfleto llamado Ante los bárbaros, Yankee, he ahí el enemigo. Y este panfleto hizo que fuera nuevamente exiliado, esta vez de Estados Unidos. El presidente nicaragüense le ofrece un trabajo como diplomático en Barcelona y Vargas Vila acepta. Pero vamos a devolvernos unos capítulos atrás. Vamos a hablar hoy de la amistad que surgió entre el poeta nicaragüense Rubén Darío y Vargas Vila. Vargas Vila, en 1917, le hace una biografía a Rubén Darío, llamado Amable enemigo mío, Darío y yo, el Rubén Darío de José María Vargas Vila. Es nuestro programa del día de hoy. Ahora vamos a entonces escuchar de qué se trata. ¿Qué barco viene allá? ¿Es un farol o una estrella? ¿Qué barco viene allá? Es una linterna tan bella y no se sabe a dónde va. Es Venus la bella. ¿Es un alma o es una estrella? ¿Qué barco viene allá? Es una linterna tan bella y no se sabe a dónde va. Es Venus, es ella. Es un fanal y es una estrella que nos indica el más allá y que el amor sublime es ella y es tan misteriosa y tan bella que ni en la noche deja la huella y no se sabe a dónde va. ¡Que no se vaya a perder! Rubén Darío, como acortaba su nombre completo es Félix Rubén García Sarmiento. Su familia paterna era conocida como los Daríos y por ello él adopta apellidarse Darío. Cursó estudios elementales en León, Nicaragua, de formación humanística, es un lector y escritor precoz. En sus poemas juveniles publicados en un periódico local, se muestra desde ya muy independiente y progresista, defendiendo siempre la libertad, la justicia y la democracia. Con solo 14 años empieza su actividad periodística en varios periódicos nicaragüenses. A los 15 años viaja a El Salvador y es acogido bajo la protección del presidente de la República, Rafael Saldívar, a instancias del poeta guatemalteco Joaquín Méndez Bonet, secretario del presidente. En esta época conoce al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, gran conocedor de la poesía francesa, bajo cuyos auspicios intentó por primera vez adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana, un rasgo distintivo tanto de la obra de Rubén Darío como de toda la poesía modernista. En 1888 publica en Valparaíso el poemario Azul, considerado uno de los libros más importantes del punto de partida del modernismo, y esta fama le permite obtener el puesto de corresponsal de diario en La Nación de Buenos Aires. Y estando en Buenos Aires es cuando el presidente Rafael Núñez le ofrece el trabajo a Darío como cónsul de Colombia en Argentina.
Y esto fue lo que desató la ira de Vargas Vila. No podía concebir que las letras fueran usadas para las maquinaciones políticas y sobre todo que Vargas Vila tenía dificultades políticas de pensamiento y que había sido desterrado por ese gobierno de Colombia. Ahí empieza la puja entre ambos. Y habíamos dicho en un programa anterior de algunos de los mitos de Vargas Vila que en un viaje que él hizo a Italia había llegado el rumor a todo el continente suramericano de que Vargas Vila había muerto. Entonces Rubén Darío, al enterarse de esto, hace un homenaje en el periódico La Nación a Vargas Vila cuando escribe: amable enemigo mío, como en la tumba de la Afrodita de Pierre Louis, pondría un conmemorativo y sonoro epigrama en griego de Naciancio, y dejaría para ti y para tu bella desconocida, así tendrías a Venus propicia, rosas, rosas, muchas rosas. Vargas Vila lee entonces este homenaje que le ha hecho Rubén Darío desde Buenos Aires por su supuesta muerte o suicidio y agradece a Rubén Darío, pero también ironiza a la muerte de ese poeta que todos políticamente querían muertos. Así que Vargas Vila dice, con respecto al Vargas Vila muerto: así se le veía en todas partes, seguido de una turba multicolor y abigarrada de aspirantes a bohemios de barrio latino y dandis, pasados por agua, ora en la calle escoltado por ellos, ora en la terraza de algún café de los grandes bulevares. Rodeado de ellos, casi podría decirse que prisionero de ellos, silencioso, taciturno, ensimismado, en ese gesto de dejarse adorar que le era habitual cuando se hallaba circundando en esos séquitos adventicios. Y ciertamente esas palabras irónicas, dice Vargas Vila, es porque él no era un aspirante bohemio, él no era un dandy, él no hacía parte de ninguna turba, no era un escritor pasado por agua. Así que con esas palabras, dice Vargas Vila, libera al Darío que conoció para rescatarlo, al Darío íntimo, silencioso, taciturno y ensimismado, pero siempre amable. Le corresponde a Vargas Vila, un osco solitario, decirle esto para aclarar que él no quería ningún póstumo muerte ante las personas que se habían encargado de hacerle una campaña de desprestigio. Y le arrebataba su figura muerta, el poeta muerto, a las muchedumbres, a ese público, al mito del escritor panfletario y de bestsellers, que podría decirse hoy, que era una figura completamente contraria a la que había construido Rubén Darío. Rubén Darío sí era todo eso. Es entonces que en todos estos ires y venires en Buenos Aires, el periódico argentino le dice a Rubén Darío que se vaya a España, esto era el año 1896, para que siga construyendo sus crónicas y terminaran recopilándose en un libro que justamente apareció en 1901, titulado como España Contemporánea, Crónicas y Retratos Literarios. Estando en España, el autor despierta la admiración por un grupo de jóvenes poetas defensores del modernismo, como Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle Inclán, Jacinto Benavente, y en 1902 en París conoce a un joven poeta español, Antonio Machado, declarado admirador de su obra. Y en la biografía que Vargas Vila le hace a Rubén Darío, se rescata una imagen de su encuentro en una exposición universal en París de 1900. Aquella imagen relata el deambular de estos dos por esa exposición y dice Vargas Vila: Darío y yo ambulábamos por entre esas ruinas lamentables, por donde hacía poco se levantaba el panorama del mundo, el ambular de los poetas,
ocurre en el justo momento en que se apaga el brillo de las promesas, de la exposición en que se ha cumplido la ilusión de París desvenida, el cielo en la tierra, una suerte de puesta celestial, de exhibición en que el brillo urbano y lujo se hacían accesibles al público, a la muchedumbre. París, una ciudad de espejo que deslumbraba a las multitudes al tiempo que las engañaba. Y esta ciudad luz, donde se había desarrollado la exposición en la cual, según la experiencia de Vargas Vila, hacía poco se alzaba el panorama del mundo, el despliegue cautivante de imágenes frente a los ojos de ambos poetas. Decaídos los esplendores, mermadas las luces, derrumbada la fantasía, una, muy oriental, los fastuosos palacios orientales, los templos, las págodas, las mezquitas caían bajo el golpe de la pica destructora. Solo queda, y a modo de pantalla de fondo, la percepción de un espejismo. Y en ese panorama surgen varias obras de ambos escritores. Vargas Vila escribe El fin de Bizancio y Rubén Darío escribe una especie de oda a la muerte de Bizancio. Una oda elegíaca sin duda, que reafirma e insiste en la interrogación por lo perdido desde su propia condición de ausencia, de huella a un presente. Y en ese sentido, pregunta Vargas Vila, ¿qué se ha hecho de ese poema? No lo he visto en ninguna de las colecciones de versos de Darío. Aunque lo hubiese publicado bajo otro título, yo lo habría conocido, porque su ritmo y sus imágenes me obsesionan todavía. Cuando le pregunté por él, me dijo que no ha enviado a un periódico. ¿A cuál? Qué viento se llevó lejos aquella pluma caída de las alas del cisne ecuatorial. Vargas Vila también menciona que él era el único invitado de Rubén Darío en la mesa y hablaban en la encantadora intimidad de dos espíritus que se comprenden. El único invitado en la mesa, el único testigo, el único poeta amigo de un Darío que por entonces vivía muy retirado, única voz que al tiempo que se autoriza, dando fe, rediseña la figura del último Darío, aquella que en el crescenso de la narración le servirá luego para la apoteosis final. De allí que sea tan significativo de los momentos narrados de entre las vidas de los poetas, que corresponden a las facetas robadas a la vida pública, a la admiración de los incomprensivos, a la turba multicolor y abigarrada, al séquito de los adventicios. De allí, además, que el biógrafo, Vargas Vila, refute la bohemia, la profesional dariana, la condición del Darío bohemio profesional, a través de la imagen del amigo íntimo, el que lo invitaba a compartir su mesa, el que él conoció. Darío no fue nunca, o al menos mientras yo lo conocí, el bohemio profesional que muchos se gozan en pintar. Era serio, era meditativo, era honesto, amaba su gloria con pasión, gozaba de rodearla de cierto decoro, era atento, ceremonioso, hospitalario, tuvo su casa abierta y su mesa servida para sus amigos. Yo había estado enfermo y Darío me visitaba casi a diario, porque este poeta era fraternal, con una fraternidad llena de candor olímpico. Además, Darío tenía un oriente soñado desde Occidente, soñado desde la selva del trópico. El sueño oriental de Darío, su asiatismo contemplativo, su panteísmo vestido de liturgia católica, su olimpismo cristiano que cubría el triste Galileo con la túnica de Apolo y le ponía alas en los pies como a Mercurio, superó en belleza musical y didáctica a los mejores poemistas, sin llegar, sin embargo, por el pensamiento y la emoción a la grandeza arquitectónica de los grandes factores de poemas. La distintiva de la musa de Darío era la gracia, no era la fuerza, una gracia helénica y malabar que tenía perfecciones de diosa y lineamientos clásicos de sacerdotisa, una danza sagrada,
musa hindúa cubierta de amuletos, oficiando en aras griegas, no dejaba de hacer grandes genuflexiones a occidente, pensando en la selva obscura donde dormían los dioses primitivos, los olivos y los laureles de Grecia. Eran demasiado pequeños para ocultarle la visión grandiosa de sus obscuros bosques tropicales, a pesar de todos sus refinamientos. La musa de Darío permaneció bárbara, esa fue su única fuerza, tal vez su sola fuerza. El divino bárbaro extraía las mariposas de sus estrofas, a las urnas volcadas de la antigüedad, y las libélulas empurpuradas volaban hacia occidente y batían sus alas en la opulencia de los bosques folescentes, donde salmodia el alma de las viejas razas indias, bajo el palio azul de las campánulas silvestres. Por eso sus versos eran un milagro de arte exótico y de condensación pictural, acuarelas milianuchescas, donde el claror rosa y la perla de los cielos áticos se mezcla al topacio oscuro y berbellón encendido de los cielos de occidente. Aquel Aeda indio que había hablado con los dioses del Olimpo y había sentado los banquetes de Platón era un cincelador cenillesco y prodigioso, que cincelaba en la pompa episcopal de sus amatistas camafeos admirables, donde las constelaciones se plegaban bajo sus dedos como serpientes de luz para tratar jeroglíficos y horóscopos ante los ojos meditativos de los oráculos. Rubén Darío se instala en Barcelona en 1914, donde publica su última obra poética de importancia, Canto a la Argentina y otros poemas. Y al estallar la Primera Guerra Mundial, viaja a América de regreso. Se queda en Guatemala y luego regresa definitivamente a Nicaragua. Enferma fatalmente. 2 años después, en 1916, un 6 de febrero, fallece. Cuando Rubén Darío fallece, hacen un espectáculo con su cuerpo. Sacan su cerebro, ferian su corazón para encontrar al genio. Un año después, 1917, Vargas Vila escribe la biografía de Rubén Darío. Y en su inicio está un epitafio que dice: Rubén Darío. Ya cesó el gemido de las muchedumbres que como olas aullantes seguían el féretro de aquel que llenó el mundo con la música suave de sus versos. Cesaron los ecos, las unas se dispersaron por la vida, los otros por los vientos, se deshojaron las rosas pálidas, sus pétalos dispersos fueron los unos hacia las montañas obscuras, los otros hacia las olas de los lagos quietos. Se apagaron los cirios votivos cerca del sepulcro recién abierto. Se oyó el concierto de las hojas secas, cantando en sus vuelos, como si cantaran los extraños sueños de aquel que fue el orfebre divino del verso. Los laureles se hacen mustios en los mudos senderos. El muerto está solo, se pudre en su féretro. Ya llega el olvido, ya llega el silencio, ya se sientan juntos sobre la tumba del poeta excelso. Es necesario disputar la presa a esos grandes espectros, matar el olvido, violar el silencio y degollarlos ambos sobre la tumba de la Aeda y soltar sobre ella el enjambre luminoso de las abejas de Delfos. Hablemos de ese muerto, evoquemos al Homérida sublime, hermano de Virgilio y de Tenencio, al de la lira de oro ornada de crisamentos, que se alce la columna sobre el zócalo y encima el estilia inmóvil, el recuerdo. Yo no escribo la vida del poeta, solo escribo fragmentos. Este libro es un memento, lo formo arrancando las páginas de un libro mío, inédito, mi libro de memorias, que ha sido de serme póstumo.
describo los momentos en que los crudos vientos del destino trajeron la barca del poeta cerca a la barca mía, y su vida se mezcló a la mía. Fortuitos encuentros de dos argonautas que recorrían el mismo peripleo. Ulises es el hombre, el viajero perpetuo. Siempre fijo los ojos en la Ítaca lejana y todos regresamos a ella. Ítaca es la ciudad doliente del misterio. Penélope es la muerte y nos espera de pie sobre la linde de sus imperios. Ya el poeta entró en él, me precedió en el triste derrotero. Murió en el otoño de la vida, cuando era un húmedo del jugo de las vides, el oro del follaje. Yo entro en el invierno, donde la ortografía de los países se hace blanca con un blanco de argento. Como mi viaje es largo, me parece eterno, mi vida es ya una apia ornada de sepulcros. Me precede una legión de muertos, cada día uno de ellos desgarra los sendales del misterio. Ayer fue ese cisne archidivino que hizo blanca las horas del léteo, al extender sobre él las alas níveas. Sentado al borde de mi tumba, repaso mi libro de recuerdos a la luz de ese sol oblicuo y pálido que ilumina el sendero de los muertos. Arranco estas páginas y las doy a los vientos, porque de mis rosales solitarios caídas sobre el lago del misterio, donde con un collar de estrellas en el cuello boga el divino cisne, seguido por la ronda de sus versos. Vargas Vila, París, 1917.